Buenos días, mis amados, bienvenidos en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a empezar, como habíamos quedado, a escudriñar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a escudriñar el nacimiento de Jesucristo, que lo encontramos en Mateo 1, del 18 al 25. Muy buenos días, mis queridos amados. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así, Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos a ir escudriñando versículo por versículo y vamos a ir dando una breve explicación. Bueno, vamos a empezar primero con, aquí encontramos la palabra Jesucristo, o sea, empezamos, Jesús, sabemos que era el nombre que le iban a colocar, y Cristo, vamos a decir esa palabra Cristo, esa palabra sale del griego, que significa el Mesías, que significa que es el Mesías. Entonces por eso ustedes ven más adelante, van a ver cuando empezaron a llamarlo el Cristo. Bueno, el Cristo empezaron a llamarlo cuando él ya empezó a ser torturado, cuando ya lo llevaban hacia la cruz, cuando se lo entregaron a Pilato ya lo empezó a llamar el Cristo. Entonces aquí encontramos esta palabra, el Cristo, en este versículo 18, pero también encontramos una palabra que es desposada. Desposada es en esa época era las mujeres o la pareja que se casaban o estaban comprometidas en matrimonio, pero allí había una costumbre que era que cuando ellos se comprometían o no vivían de una vez, ellos se comprometían, duraban un año en sus casas cada uno y al año pues se juntaban, como dice aquí en la palabra. Entonces la palabra desposada, eso significa que están comprometidos, que están listos para casarse, ¿sí? Y por eso aquí la palabra más adelante nos dice, está desposada María, su madre, con José antes de que se juntasen. Entonces ahí está ratificando lo que era costumbre en aquella época. Vamos a escudriñar ahora el capítulo 19. Bueno, el capítulo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué significa la palabra infamar? Significa deshonrar la dignidad de una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo José? Como él amaba tanto, él no quiso ir a decirle allá a los sacerdotes que María estaba embarazada, ¿sí? Entonces, él lo que hizo fue guardarse el secreto, en silencio. Aquí dice la palabra que secretamente. ¿Qué significa secretamente? Es algo que yo pienso hacer, pero que no se lo comento a nadie. O sea, lo que yo pienso no se lo cuento a mi esposo, porque es algo mío, algo que yo pensé y es algo que yo quiero realizar, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa esa palabra. Eso es lo que quería hacer José, ¿no? Eso era lo que quería hacer José. O sea, que José quería separarse, pero secretamente, que María no se enterara. O sea, el secretamente de José era como un divorcio porque María estaba embarazada, y en ese entonces una mujer que no estaba viviendo con su esposo y salir embarazada era algo terrible, sí, era para apedrearla en ese entonces. Entonces ese era el secreto de él. Y vamos a seguir con el capítulo 20. Bueno, el capítulo 20 nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dios en ese entonces mandó al ángel para que se le apareciera en sueños a José, ¿sí? Para que esa obra tan sobrenatural se cumpliese, porque si no se le hubiera aparecido a José en el sueño, José se había ido, ¿y qué había pasado con Jesús? O con María, no habíamos sabido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues aparece un ángel del Señor quien cambió el curso de la historia. Entonces ahí fue cuando José recapacitó y él dijo, bueno, sí, esta fue obra del Señor, ¿sí? Entonces seguimos con el versículo 21 y dice así la palabra de Dios. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces la palabra Jesús significa el Salvador, como muy bien lo hace la palabra. Jesús traduce el Salvador, así que su nombre expresa función
que realizaría sobre su pueblo y luego para toda la humanidad, que es la salvación de nuestras almas. Bueno, y vamos con el capítulo 22 y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen, este es el 23, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Si ustedes llegan cuando vayan a escudriñar la palabra, les dejo este texto para que lo vean y lo escudriñen. Es en Isaías capítulo 7, versículo 14, que fue cuando le llegó una revelación al profeta Isaías, y bueno, y ahí empezamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento empezaron a ver que iba a venir un Mesías para salvar el mundo. Y el 24 nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y nos damos cuenta de la obediencia de José en este capítulo. No importaba lo que pensara la gente, porque la gente iba a pensar que ese hijo no era de él, a él no le importó nada. Fue muy obediente con Dios, fue muy obediente con lo que le dijo el Espíritu Santo a través de ese sueño, y ahí vemos lo importante de la obediencia, ahí vemos lo importante de nosotros ser obedientes cada día, ser obedientes. Lo que estamos viviendo en estos días es a causa de nuestra desobediencia, y vemos en la palabra de Dios cómo Dios empieza a glorificarse en medio de María, en medio de José, gracias a la obediencia. Y vamos a terminar con el capítulo 25, y dice, pero no la conoció. Quiero que le pongan mucho cuidado a este capítulo. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, lo importante de este capítulo dice, pero no la conoció. José no tocó esta mujer. José no conoció a su esposa hasta que no tuvo su primogénito, hasta que no nació Jesús. Pero le quiero aclarar algo, hermanos, que a veces la gente nos quiere confundir. Ahí dice muy clarito, pero no hasta que dio a luz su hijo primogénito. Pero nos damos cuenta que después de que ella tuvo a Jesús, ella tuvo una vida normal con José, una vida normal de pareja. ¿Por qué? Porque habla del primogénito. O sea, María, el primogénito de María fue Jesús, pero él no fue el único hijo que tuvo María. Eso se lo quiero aclarar porque la palabra nos dice primogénito, o sea, quiere decir primero. Si hubiera sido el único, hubiera sido unigénito. Entonces ahí nos aclara todo cuando nos aprendemos que María, después de Jesús, de tener a Jesús, tuvo una vida normal con su esposo José. Bueno, listo, mis amados. Entonces, aquí por este momento damos por terminado esta enseñanza de Mateo. Entonces, ahí por medio del WhatsApp vamos a enviar este video. Y entonces ustedes ahí van a hacer las preguntas que deseen hacernos. Si tienen alguna inquietud o algo por medio del WhatsApp, los vamos a responder. ¿Sí? Entonces ya que levantan la manita cada quien, el que vea su video, nos da la palabra, si les gustó, que no les gustó y lo que no entendieron. Listo, mis amados. Entonces, esto es todo por esta mañana. Espero que estén muy pendientes de todo ese estudio que vamos a hacer del libro de Mateo, para que estén pendientes y aprendan mucho más de la palabra de Dios. Que tengan un feliz y bendecido día. Dios les bendiga.